Buenas tardes, bienvenidos a mi video sobre el proyecto de grado y en este video hablaré sobre todo lo relacionado a mi proyecto y lo descrito en el documento desarrollado para este. El proyecto se basa en la elaboración de un prototipo de una máquina de reciclaje de papel, como el título lo indica, y tuvo como objetivo general diseñar un prototipo funcional de una máquina de reciclaje de papel y como objetivo específico analizar el proceso de reciclaje de papel para poder replicarlo en la máquina y simplificar el proceso de reciclaje para poder hacer una máquina compacta. Para nadie es extraño que actualmente se utiliza una gran cantidad de papel en nuestra vida diaria, en cuadernos, libros, periódicos, e incluso en otras variantes como el cartón, que aunque para muchas personas estos dos materiales pueden ser muy diferentes, la realidad es que son materiales muy similares, ya que vienen de la misma materia prima y se fabrican de una forma muy similar. Es este gran uso del papel el que me lleva a plantearme este proyecto, que con su desarrollo podría significar un gran aporte a la institución, ya que permitiría reducir los gastos y los desechos producidos por el colegio, permitiendo reciclar en gran medida los desechos papeleros. Esto me permite hablar de una de las cualidades más importantes del papel, y es de su alta capacidad para ser reciclado, ya que cada hoja de papel puede ser reciclada entre 5 y 7 veces antes de que el material quede totalmente desgastado. Y aún después de esto, las hojas pueden ser biodegradadas, ya que están hechas a partir de celulosa que está presente en la madera de los árboles u otras plantas como la caña de azúcar, que son las principales fuentes de materia prima para la fabricación del papel. También otra de las cosas que me lleva a plantear este proyecto es la ineficiencia aparente de las propuestas del colegio en materia de reciclaje, como lo son los puntos ecológicos y las cajas de reciclaje. Y digo que son aparentes porque no hay estadísticas que nos digan si estas propuestas son realmente eficientes, pero sí está la evidencia que se puede ver del día a día que dice que estas propuestas no funcionan del todo bien, ya que estas cajas de reciclaje mantienen en los salones constantemente llenas y no parece que hubiera alguien que las recoja de forma constante. Además, los puntos ecológicos no funcionan muy bien porque los estudiantes no conocen qué desecho va en cada caneca, mezclando los desechos y haciendo básicamente inútil los puntos de reciclaje. Cosa que este proyecto ayudaría, ya que fomentaría un mejor funcionamiento de estos puntos, ya que los desechos, por lo menos papeleros, tendrían un punto a donde llegar y ayudaría a que los estudiantes separen más las basuras. Siguiendo con el desarrollo del proyecto, entramos en la parte de la búsqueda de los antecedentes, cosa que realmente fue muy difícil, ya que por lo menos hasta donde yo encontré, nadie había realizado un proyecto de este tipo, al menos de forma académica, encontrando muchos proyectos para realizar campañas de reciclaje, más no una máquina para este propósito. Entonces, todo lo realizado en esta materialización fue el diseño propio. Pasando ya a dicha materialización, lo primero que se hizo fue una serie de diseños y arte conceptual de las partes de la máquina. En este punto se decidió dividir la máquina en 6 grandes partes: el embudo de transporte seco, el sistema de pivot, la polea, la palanca, el conjunto de licuado y el conjunto de los rodillos. También este fue el orden en el que se hicieron las pruebas y los diseños. Empezando por el embudo de transporte seco, puedo decir que fue la pieza más sencilla de toda la máquina. Su función consiste en transportar el picadillo de papel que sale de la trituradora hasta el recipiente de licuado. La trituradora es una trituradora de papel convencional que está unida a este embudo y llegar a la pieza final costó el modelado de 4 piezas, cada una de características diferentes a la anterior, buscando solventar las dificultades encontradas en cada prueba, hasta que en la cuarta prueba logró satisfacer las necesidades de este proyecto. Después del embudo se trabajó el sistema de pivot y el de la polea en un solo conjunto. Esto porque comparten la misma función, y es el de permitir que la pulpa de papel que se encuentra en el interior del recipiente de licuado se desplace a la siguiente parte de la máquina. Esto gracias a que ambos permiten que el recipiente se incline hacia adelante. Para lograr esto, se tomó el recipiente de licuado y se perforaron 2 orificios opuestos en la parte más ancha del mismo. Estos orificios cumplen la función de punto de pivot, permitiendo la rotación del recipiente, y la polea es la parte que induce el movimiento del recipiente. Este se consiguió pegando una guaya en la parte inferior del recipiente, que al estar tensionada inclina el recipiente por el torque aplicado. Luego se elaboró la palanca. Esta pieza fue de las más importantes y de las que más tiempo costó hacer. Se hicieron 5 modelos diferentes y los primeros 2 funcionaban con hilos tensores. Y estos hilos tensores eran los que facilitaban el desplazamiento horizontal que se necesitaba, pero después fue cambiado por una viga reemplazando los hilos, porque estos hilos rompían todas las estructuras de la palanca, cosa que pues bueno, no favorece nada. Y con este cambio la palanca funcionó mucho mejor para los demás modelos. El tercer modelo que se hizo funcionó muy bien sin carga, pero al añadirle una carga, este ya no funcionaba muy bien porque generaba mucha fricción en el eje de movimiento.
Este es el modelo que vemos en pantalla. Los modelos 4 y 5 se trabajaron en el conjunto de licuado, cosa que va más adelante. Antes de la elaboración de este conjunto de licuado, se hicieron dos pruebas de la unión entre la palanca, la polea y el sistema de pivot. Esto se hizo para verificar que todo funcione muy bien como un solo conjunto. El primer modelo consistió en la introducción de rieles de movimiento para facilitar el movimiento vertical del recipiente de licuado. Pero esto no funcionó muy bien, ya que los rieles eran solo una ranura en los palos de balso que sostenían toda la estructura, generando mucha fricción e impidiendo el movimiento del recipiente. También se planteó el uso de muelles para sostener el recipiente en el lugar inicial y con la palanca extender los muelles y bajar el recipiente. Y ya con esto se decidió hacer el segundo modelo. El segundo modelo implementó la idea de los muelles y mejoró la manufactura en general del conjunto. Al realizar las pruebas, se decidió que los muelles no era más apropiado, ya que los muelles generaban demasiada fuerza y rompían todas las estructuras que sostenían el conjunto, cosa que pues, bueno, no es muy favorable y por eso se decidió dejar de lado. Gracias a que los muelles rompían todo, se llegó al cuarto modelo de la palanca, la cual no tenía ningún cambio con respecto al tercer modelo, pero estaba hecho de una madera mucho más resistente, lo cual hizo que no se rompiera por la acción de los muelles. Y también se añadieron poleas estáticas para transmitir el movimiento que hace la palanca para mover el recipiente de licuado. Al abandonar la idea de los muelles, se tuvo que reorientar las poleas que antes mencioné, ya que los muelles sostenían el recipiente en su lugar y las poleas estaban en la parte inferior de todo el conjunto, para al ejercer la fuerza con la palanca, mover el recipiente para abajo. Al quitar los muelles, las poleas pasaron a la parte superior, sosteniendo el recipiente en su lugar por tensión, y al mover la palanca, este bajaba. El cambio de la polea generó un cambio en la palanca, el cual cambiaba la configuración general de esta, pasando de palancas de primer género a una palanca de tercer género, ya que la guaya que está sujetada a la punta del brazo y la fuerza se aplicaba justo debajo de este, quedando en la mitad, así tal cual como se ve en la imagen. Y pues esta es la característica principal de una palanca de tercer género, ya que la fuerza está entre el punto de apoyo y la resistencia. Siguiendo con el conjunto de licuado, que es prácticamente la mitad de toda la máquina, es la unión de la polea, el sistema de pivot, la palanca, el motor y el embudo de transporte seco. Y de estos se hicieron dos grandes modelos. El primer modelo era un prototipo, básicamente, para unir todo y tener proporciones y medidas para poder hacer el modelo final. A este primer modelo se realizaron una gran cantidad de pequeñas modificaciones a lo largo de los meses hasta llegar al punto deseado para poder realizar el modelo final. La primera y gran modificación que se realizó es a la unión entre la polea y la palanca, ya que era necesario conseguir que el recipiente se volteara en el mismo movimiento en el que se descendía, y se añadió una viga que conectaba el movimiento de la palanca con la olla directamente, lo que permitía el movimiento. Pero después se dio cuenta de que este cambio no era funcional, ya que el recipiente no volteaba completamente, cosa que pues es necesario. Por lo cual se tomó la decisión de dejar una viga libre para que el usuario pudiera voltear completamente el recipiente en el momento deseado. También se dio cuenta que era necesario que el motor tuviera un desplazamiento vertical, al igual que el recipiente de licuado, por lo que se le añadió otra palanca de igual funcionamiento que realizara este movimiento, y también se añadió el eje de la licuadora para poder bajar las hojas al recipiente, a la parte inferior del recipiente de licuado, y ya con eso se conocieron todas las medidas necesarias para realizar el modelo final. Cuando se realizó el modelo final del conjunto de licuado, se cambió la palanca de movimiento del motor por una más grande para aprovechar las propiedades de la palanca y realizar un menor esfuerzo a la hora de levantarlo. Y ya con este último cambio, el modelo ya fue apto para realizar las pruebas. Por último, antes de pasar ya a los resultados, cabe decir que se estaba trabajando en el conjunto de los rodillos, los cuales tenían como trabajo transformar la pulpa de papel en ya la hoja terminada, usando calor y presión. Y ya se tenía hecho este conjunto, más todavía no era funcional, pero por la cuarentena que se implantó desde el 15 de marzo, no se logró terminar de realizar este conjunto, y por lo cual pues no se terminó la máquina. Pasando a los resultados, se lograron hacer 3 pruebas efectivas
que dieron los resultados esperados, aunque no se pudo continuar con las pruebas por un defecto del motor que terminó dañando el eje de forma irreparable. La primera prueba que se hizo, se usaron alrededor de 5 litros de agua y 6 hojas trituradas de papel, y después de 4 minutos de licuado se obtuvo una pulpa muy diluida con trozos de papel todavía muy enteros, y todavía era distinguible lo que estaba escrito en ellos antes de todo el proceso, por lo cual se decidió aumentar la cantidad de papel para ir cambiando las variables y mirar los resultados. Para la segunda prueba se duplicó la cantidad de papel manteniendo igual la cantidad de agua. Después de 3 minutos de licuado ya se tenía una pulpa mucho más espesa, en mejores condiciones que la anterior, con las fibras de papel mucho mejor cortadas de lo que se obtuvo en la primera. Pero para mantener las variables iguales se mantuvo licuando hasta el cuarto minuto. Pero después del tercer minuto el eje de la licuadora empezó a tener un movimiento excéntrico de forma orbital violento al interior del recipiente de licuado, pero pues se decidió continuar con las pruebas. Los resultados de esta segunda prueba fueron muy satisfactorios, ya que dieron la pulpa que se estaba buscando y se evidenció una gran cantidad de tinta precipitada al interior de las paredes del recipiente de licuado, y pues eso afectaría la pulpa a largo plazo si no se limpia. Para la última prueba se redujo ligeramente la cantidad de hojas a 10 para evitar la sobrecarga del motor y poder evitar ese movimiento violento que tenía el eje. No obstante, esto no se pudo evitar, pero sí se logró terminar la prueba. El problema es que después de los 4 minutos de licuado, al detener el motor, el eje se desprendió de la base rompiendo una copla de caucho que este tenía. Eso concluyó todas las pruebas porque pues el eje ya era inútil. Los resultados de esta tercera prueba también fueron muy satisfactorios, lo que permite concluir que el método utilizado en la máquina fue efectivo y que manejando las variables de una forma correcta se pueden obtener los resultados que se desean en este tipo de pruebas. Además, los resultados permiten concluir dos cosas del diseño de la máquina. En primer lugar, se hace evidente la necesidad de implementar un sistema de limpieza al interior de la máquina para poder sacar todo este precipitado de tinta que antes mencioné y así tener una pulpa mucho más limpia para la producción de las hojas. En segundo lugar, se necesita reevaluar el diseño del eje de la licuadora o de la disposición general de la máquina. Esto porque el motor, al ser uno de licuadora convencional, está diseñado para estar en la parte inferior del recipiente y tener las hojas de la licuadora cerca del acople y estar aseguradas en un lugar fijo. Al estar en un lugar alejado con el eje que se diseñó, pues esto no era posible y se generaba una palanca y un torque extra que pues pudo ser una de las causas por la cual falló este acople y por lo cual se rompió. Al no conocer la causa real de qué fue lo que hizo que se rompiera, se sugiere que al reevaluar el eje, primero se busque un material distinto que sea más liviano, o usar el mismo material que era acero inoxidable, pero cambiar el diámetro de la varilla para hacer un eje más liviano, antes de buscar un nuevo diseño de la máquina, pues para no descartar todo este trabajo que se llevó hasta el momento. En materia de los objetivos planteados al inicio del proyecto, se puede decir que se logró los objetivos específicos, pero que no se logró el objetivo general, que era el crear el prototipo de la máquina. Y esto pues por las razones que ya se dijo. Se consiguió el análisis del proceso de reciclaje y se logró poner en la máquina, pero pues no se terminó la máquina en sí, entonces pues por eso es que se dice que el objetivo general no se cumplió. Ya para concluir, la realización de esta máquina, este proyecto, se lograron superar grandes dificultades desde el inicio del diseño de la máquina hasta la realización en sí del producto materializado. Y este producto final tiene una muy alta calidad a pesar de que los materiales pudieron haber sido mejores. Por ejemplo, si se hubiera utilizado aluminio en vez de madera, habría sido más resistente y no correría el riesgo de dañarse en el caso de ser mojado, porque la madera pues se va pudriendo con el paso del tiempo y pues esto es algo muy posible ya que se utiliza una gran cantidad de madera en el proyecto. Por otro lado, para finalizar el diseño y la fabricación de esta máquina, harían falta muchos más recursos materiales y de mano de obra y económicos. Además de que pues bueno, el tema de la cuarentena impuesta pues dificultó el desarrollo de la máquina. La limitante más grande de este proyecto desde su inicio fue el tiempo que necesitó para realizarse, y esto es porque cada cambio, cada etapa que se quería hacer pues requería del tiempo para pensar y elaborar la solución, ya que al ser un proyecto innovador, la solución a estos problemas solo se encontraban por medio de la experimentación.
En últimas, se culmina este proyecto con la esperanza de que sirva como pilar para algún proyecto que quiera continuarlo en el futuro y que ese proyecto no tenga que superar las mismas dificultades y problemas que yo tuve y que ese futuro proyecto logre terminar lo que este proyecto empezó. Muchas gracias por ver.